Hola y bienvenidos a la segunda parte del desarrollo de la unidad 5 de Ciencias Naturales para 10º año de Educación General Básica. Mi nombre es Mauricio Ojeda Huecha y soy docente de la Escuela 6 de Octubre. Antes de comenzar, les recuerdo que en la parte inferior pueden encontrar tanto mi número de teléfono como mi correo institucional para cualquier tipo de duda o inquietud. Continuando con la unidad 5, en esta ocasión trataremos el siguiente tema: el impacto ambiental de las poblaciones humanas, cuya destreza con criterio de desempeño es analizar e inferir los impactos de las actividades humanas en los ecosistemas, establecer sus consecuencias y proponer medidas de cuidado del ambiente. Bien, iniciaremos con el cambio climático. Cuando hablamos de cambio climático, estamos hablando del cambio que ocurre normalmente a las condiciones climáticas. Entre la atmósfera, la litosfera, la hidrosfera, ocurre el movimiento de energía y nutrientes a través de los ciclos biogeoquímicos. Cuando hablamos de ciclos biogeoquímicos, estamos hablando del ciclo del carbono, ciclo del nitrógeno, del azufre, del fósforo, el mismo ciclo del agua, entre otros. Y la emisión y dispersión de sustancias contaminantes han generado efectos no solo sobre el clima, sino también sobre todos estos ciclos biogeoquímicos. Es decir, la emisión de diferentes sustancias contaminantes o gases contaminantes han cambiado los ciclos biogeoquímicos y a eso le denominamos cambio climático. Y el cambio climático se ve notorio o se ve afectado ya sea normalmente en los casquetes polares, donde vemos que por las condiciones, aumento de temperatura, ha habido descongelamiento o deshielo de los casquetes polares. El calentamiento de la atmósfera se da por la interferencia del ciclo del carbono, ya que al modificar el ciclo del carbono también estamos modificando este ciclo tan importante que produce aumento de temperatura en el ambiente. Ahora, una capa importante del planeta es la capa de ozono. ¿Qué es la capa de ozono? Se denomina capa de ozono o ozonosfera a la zona de la estratosfera terrestre que contiene una concentración relativamente alta de ozono y se denomina como O3, la capa de ozono o el ozono O3. Y esta capa es la que se encuentra en la estratosfera. ¿Qué hace la capa de ozono? Básicamente es una capa compuesta por grandes cantidades de átomos de ozono, de O3. Y lo que hace esta capa es protegernos de la radiación ultravioleta, ya sea de la radiación ultravioleta B o la radiación ultravioleta C, ya que esta capa de ozono absorbe gran cantidad de esta radiación ultravioleta y eso evita que nos afecte a nosotros o a cualquier otro organismo vivo en el planeta Tierra. ¿Sí? Aquí tenemos más o menos cómo es que se forma el ozono. ¿Sí? Son 3 moléculas de oxígeno que forman el ozono. Normalmente el oxígeno está compuesto por 2 átomos, ¿sí? Por 2 átomos de oxígeno, y cuando pasa a tener 3 átomos de oxígeno se convierte en ozono. Y esto está dado por el efecto de la luz sobre los átomos de oxígeno. El ozono actúa como filtro o escudo protector de las radiaciones nocivas de alta energía que llegan al planeta, permitiendo que pasen otras, como la ultravioleta de onda larga, que de esta forma llega a la superficie. Pero las más nocivas son gracias a esta capa de ozono filtradas, que funciona como un escudo de protección. Ahora bien, disminución de la capa de ozono. La reducción de la capa de ozono o el denominado agujero en la misma generaron una preocupación mundial sobre el incremento en riesgos de cáncer y otros efectos negativos, dado que la radiación ultravioleta estaba pasando de manera casi directa. ¿Sí? Aquí tenemos el planeta Tierra en diferentes épocas del año, donde podemos ver que a medida que van pasando décadas, con el pasar de los años, este espacio que representa en esta gráfica lo que es la capa de ozono, cada vez se ha ido disminuyendo y se ha ido ampliando. Eso es lo que se denomina como el agujero de ozono o agujero en la capa de ozono. ¿Sí?
Una de las principales causas de la destrucción de la capa de ozono son los denominados gases que emiten motores de aviones supersónicos, además de las sustancias clorofluorocarbonados o también llamados los CFC. Los clorofluorocarbonados o CFC también son otros de las principales causas de la destrucción de la capa de ozono. ¿Qué ocurre con los CFCs? Los CFCs contienen clorofluoro y carbono. Y el principal accionar es que estos CFCs, al entrar en contacto con la radiación ultravioleta, se descomponen y uno de los átomos de cloro que existe en los CFCs, al quedar libre, se convierte en un radical de cloro. El radical libre de cloro, al hacer contacto con el ozono, provoca que éste pierda un átomo de oxígeno y se convierta en una molécula normal de oxígeno y ya no sea un O3 o un ozono, sino simplemente una molécula de oxígeno. Este monóxido de cloro que se forma nuevamente se separa y otra vez existe un radical de cloro libre que va a chocar nuevamente con otra molécula de ozono que la va a separar, va a quitarle un oxígeno y la va a dejar solo como molécula de oxígeno y ya no como molécula de ozono. Y así es como poco a poco va destruyendo la capa de ozono, separando estos átomos de oxígeno que forman el ozono y convirtiéndose en monóxido de cloro para luego nuevamente separarse y este radical libre de cloro nuevamente romper otras cadenas de ozono. La contaminación del aire no es más que la acumulación de sustancias que alteran la composición del aire. Se produce por la emisión a la atmósfera de gases procedentes ya sea de combustión de carbono, derivados de petróleo, que se utilizan en industrias, centrales térmicas, motores de máquinas, automóviles, entre otros, ¿no? Como se puede observar en la imagen, es una representación de lo que sería la contaminación del aire por diferentes fábricas. ¿Sí? Cuando se acumulan en los niveles más bajos de la atmósfera, provocan enfermedades respiratorias. Estos gases contaminantes, al acumularse en las partes bajas, producen problemas respiratorios, ya que no respiramos estos contaminantes. Algunos gases contaminantes pueden ser tóxicos y en lugares cerrados incluso pueden producir intoxicación o envenenamiento y por ende la muerte. Además, estos mismos destruyen la capa de ozono de la estratosfera debido a que algunos contaminantes, que pueden ser los CFCs, contienen sustancias que reaccionan con el ozono y lo transforman, es decir, destruyen estas moléculas de ozono. Y también producen el sobrecalentamiento de la atmósfera, ya que muchos de estos gases pasan a formar o a acumularse en los gases de invernadero. Pues el dióxido de carbono retiene parte de la energía que desprende la Tierra, es decir, pasan a ser parte de los gases de invernadero, evitando que una gran cantidad de radiación solar que ingresa no pueda salir. Pérdida de la biodiversidad y extinción. Debido a todos estos cambios que se dan por la actividad humana, tenemos la pérdida de la biodiversidad y extinción. La fragmentación y destrucción de los ecosistemas es una de las causas principales de la extinción de las especies, de muchas especies, como por ejemplo la producción agrícola. En las últimas décadas se ha perdido gran cantidad de hectáreas importantes para la producción de agua, como páramos, debido principalmente al avance de la frontera agrícola y al uso del territorio para el pastoreo. Ya sea para pastoreo o para frontera agrícola, es lo que ha ido provocando la pérdida no solo de los diferentes ecosistemas que fueron destruidos para poder crear estas fronteras agrícolas o para poder crear estos territorios de pastoreo, sino que además modificaron estos ecosistemas creando un desequilibrio y por ende una pérdida de biodiversidad, como podemos observar en la siguiente imagen. Monocultivos es otro factor en la pérdida de la biodiversidad. En estas plantaciones se utiliza un solo método de cultivo, los mismos tipos de fertilizantes, pesticidas, abonos, etc. La misma variedad de especie, genética o no, pero la misma variedad de especie
de cultivo de planta, lo que conviene lo que resulta altamente rentable, pero produce un importante desgaste del suelo. Y aquí podemos observar una imagen. ¿Por qué es un desgaste del suelo un monocultivo? Porque utiliza los mismos productos de fertilizantes y pesticidas, y esto va directamente al desgaste del suelo, ya que el suelo siempre va a tener los mismos productos químicos con los mismos cultivos, y eso produce un desgaste en el suelo. Dentro de la misma pérdida de la biodiversidad tenemos la urbanización. La urbanización, que no es más que la expansión de las grandes ciudades, que ha traído como consecuencias y que zonas de humedales sean rellenadas, es decir, lugares que pertenecían a humedales o a páramos sean modificados, sean rellenados, y esto ha provocado extinción de especies y la pérdida de hábitats naturales para plantas y animales. Como lo que podemos observar en la imagen, como la urbanización ha ido ganando terreno y perdiendo con ello biodiversidad. Otra fragmentación y destrucción ha sido la minería, que es muy típica en el Ecuador, donde el procesamiento de minerales produce gran cantidad de residuos y productos que se filtran ya sea a través del suelo, ya sea directamente en el agua, y esto causa contaminación del suelo y contaminación del agua. La minería rompe y comprime las rocas y genera ácidos que contaminan cuerpos de agua subterráneos o superficiales, además de suelos que se pueden volver estériles, pueden provocar también erosión, muerte de ecosistemas, de animales y de personas. Y esto ha ocurrido que se contaminen cuerpos de agua subterráneo por cientos de años. ¿Sí? Y aquí tenemos una imagen como demostración de cómo más o menos se hace un tratamiento para poder separar el oro utilizando químicos, y esto va a ir directamente al río. Ahora, desarrollo sostenible. ¿Qué es lo que normalmente se trata de obtener? No estamos diciendo con esto que no se realice cierto tipo de actividades humanas o que dejemos de hacer cierto tipo de actividades humanas, pero tenemos que ser corresponsables con la naturaleza, y por eso hablamos de desarrollo sostenible. La sostenibilidad es el desarrollo que satisface las necesidades del presente, es decir, las necesidades de alimentación, de población, etc., sin comprometer la capacidad, es decir, sin destruir en su totalidad, para que pueda quedar lo mejor posible en capacidad para las futuras generaciones, garantizando así el equilibrio entre el crecimiento económico poblacional, además del cuidado del medio ambiente y el bienestar social. Por ende, el Ecuador, como otros países latinoamericanos, es un país en vías de desarrollo, pero este concepto a veces no es muy claro, ya que cometemos ciertos errores. Dentro del desarrollo sostenible tenemos que los bosques producen madera, que se usa para la construcción, pero así como usamos estos bosques, también tenemos que producir bosques, sembrar, ¿sí? Restituir esos árboles tomados y obviamente utilizar lo que se pueda sin convertir en desiertos los bosques, y utilizar esta madera de manera responsable para la elaboración de muebles, papel, entre otras cosas. Otra parte del desarrollo sostenible es el cuidado de las semillas, porque las semillas son importantísimos dentro de la alimentación. El cuidado de las semillas de los alimentos es importante para mantener primero alimentación y a la par la biodiversidad. Si perdemos ciertos tipos de especies por no saberlas cuidar, por no saber mantener, estamos perdiendo también no solo alimentación, sino también biodiversidad. La creación y la ampliación, el cuidado de los bosques es importante. Recordemos que en los bosques hay purificación del aire, que es un servicio ecosistémico que prestan las plantas, sin él que es imposible sobrevivir. Además de crear ecosistemas más estables, más equilibrados, para especies tanto de fauna como de flora. Y bien, esto sería todo por la segunda parte
del desarrollo de la unidad 5 para 10º año de educación general básica, y recordarles acerca de que para iniciar esta sección de videos primero deben haber visto el video introductorio denominado video de presentación de unidades, además de que para el video final de preguntas y respuestas deben dejarme aquí en este video o a través de mi número de WhatsApp las 4 preguntas correspondientes, 2 preguntas relacionadas con los temas que hemos estado hablando y 2 preguntas de cualquier otro tipo de índole. Sin más, mi nombre es Mauricio Ojeda Huecha, docente de la Escuela 6 de Octubre. Hasta un próximo video.